Hola, hola para todos, estudiantes, padres de familia, personas que están en casa acompañando a los estudiantes en este proceso de aprendizaje. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy los voy a invitar a que aprendamos sobre algo, una parte de las matemáticas que está relacionado con la estadística. Vamos a aprender qué es eso de la estadística, pero una parte específica que son las tablas de frecuencia. A eso nos va a servir para aprender cómo recolectar y organizar de forma organizada cierta información que nosotros podemos recoger en nuestra vida diaria. Vamos entonces a estar muy preparados y muy dispuestos para que aprendamos sobre las tablas de frecuencia. Vamos a aprender. Vamos entonces a empezar con nuestra clase sobre las tablas de frecuencia. Vamos primero a aprender qué es eso de las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia son una herramienta estadística que nos permite registrar de manera organizada los datos de cierta información que nosotros podamos recoger con su frecuencia específica. ¿Qué es la frecuencia? Es la cantidad de veces que se repite un dato. Ya vamos a mirar qué es eso de los datos. Pero es importante también entender que la estadística es una parte de las matemáticas que se encarga del estudio de ciertas características de una población. ¿Y cómo hace ese estudio? Por medio de la recolección de datos, la representación de esos datos en tablas de frecuencia, también los pueden representar gráficamente en diagramas de barras, que es una de las gráficas que utiliza la estadística. ¿Y para qué hacen esto? ¿Para qué la estadística analiza todo esto? Lo analiza para sacar conclusiones sobre cierta determinada investigación o determinado aspecto que quiere analizar. Entonces vamos a mirar cómo nosotros podemos utilizar las tablas de frecuencia. Vamos entonces a mirar. En este momento, esta tabla de frecuencia está formada por estas tres columnas. En esta aparece algo que se llama el conteo. El conteo es algo que nos va a permitir a nosotros identificar cuántos elementos tenemos para luego hacer el conteo total y determinar la frecuencia. Recuerden que la frecuencia es la cantidad de veces que se repite un dato. Y en esta columna, ¿qué vamos a poner? Ese dato o esa información que estamos recogiendo. Vamos entonces a mirar el siguiente ejemplo. ¿Qué vamos a preguntar? Resulta que los niños de cuarto hicieron una actividad utilizando figuras geométricas y algunos polígonos. Vamos a mirar cuántos de esos polígonos utilizaron los niños en su tarea. Entonces teníamos aquí el círculo, el triángulo, el cuadrado y tenemos una figura que se llama el pentágono, que es un polígono que tiene 5 lados. Entonces vamos a mirar, vamos a empezar a observar la cantidad de figuras que utilizaron en la tarea los niños. Entonces vamos a empezar a observar cuántas figuras utilizaron ellos en esa tarea. Y van apareciendo las figuras que se utilizaron. Muy bien. Ahora necesitamos hacer el conteo para saber el total de figuras. En muchas de las tablas ustedes van a tener en cuenta que esta columna de conteo no siempre aparece. Esta columna de conteo es una estrategia para estar seguros de cuántas veces se repitió el dato, pero solamente en otras ocasiones puede aparecer solamente la columna donde me indican el dato de lo que se está averiguando y la columna de frecuencia, para que también lo tengan en cuenta. Vamos entonces a mirar. Vamos a mirar entonces el círculo. Muy bien, y empezamos a hacer las rayitas, muy bien, según la cantidad de círculos que tuvimos. Muy bien, ahora vamos a analizar el triángulo. ¿Cuántos triángulos vemos? Uno por aquí, otro por acá. Muy bien, ¿cuántos cuadrados observamos? Uno por aquí, otro allí, otro allí. Muy bien, y vamos poniendo la cantidad de rayitas según la cantidad de figuras que estamos observando. ¿Y cuántos pentágonos? Muy bien. Después de que tengamos nuestro conteo, vamos a encontrar ¿qué? La frecuencia. Entonces vamos a mirar. ¿Cuál fue la frecuencia del círculo? 1, 2, 3 y 4. La frecuencia del triángulo,
2, muy bien, la frecuencia del cuadrado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la frecuencia del pentágono, 1. ¿Cómo hallamos el total de figuras que se utilizaron en esa tarea? Haciendo una suma, muy bien. 4 más 2 son 6, 6 más 6, 12, y 12 más 1, 3. Quiere decir que el total de figuras que utilizaron los niños en la tarea fueron 13. De esas 13 utilizaron 4 círculos, 2 triángulos, 6 cuadrados y un pentágono. Miren que así es más fácil contar cuántas figuras se utilizaron, ¿cierto? Es más fácil contarlas en esa tabla de frecuencia que así como las tenemos acá. Entonces, por eso es que dicen que la tabla de frecuencia nos ayuda a registrar de manera organizada esos datos. Ahora, también podemos hacer un análisis con algunas preguntas. ¿Qué nos podemos preguntar? ¿Cuál fue la figura que más frecuencia tuvo? La figura que más se utilizó. En este caso hay un concepto muy importante que se llama la moda. ¿Qué es la moda? Es el dato que más se repite, el que tiene mayor frecuencia. Entonces, en este caso, ¿cuál es la moda en este grupo de datos? ¡Ay, muy bien! Es el cuadrado. ¿Por qué el cuadrado es la moda? Porque es la figura que tiene mayor frecuencia. Es decir, la figura que más veces se repitió. Ese concepto en estadística se llama moda. Ahora bien, ¿qué otra pregunta entonces? ¿Cuál es la figura que más se repite? El cuadrado. ¿Cuál es la moda de los datos? El cuadrado. ¿Cuál es la figura que menos utilizaron los niños? El pentágono. ¿Cuál fue el total de figuras que utilizaron? 13. Muy bien, amigos, espero entonces que les haya quedado súper claro este tema de las tablas de frecuencia, que ustedes en sus casas, con los objetos que encuentren, sus juguetes, objetos de la casa, útiles escolares, puedan hacer un conteo y puedan registrar la cantidad en tablas de frecuencia. Espero entonces que estén muy bien, recuerden cuidarse mucho, disfrutar de este tiempo en familia. Nos vemos en una próxima clase. Adiós.